Hola, hola a todos. Bienvenidos sean una vez más a lo que es a Python Brasil 2021. Muchísimas gracias por estar asistiendo a esta charla tan interesante, bueno, para todo lo que es la comunidad Python. Le iba a dar un avance, pero no. Primero, mi nombre es Denny Pérez. Soy una mujer negra, tengo pelo azul, pelo corto, llevo gafas y tengo un abrigo rosa. En la tarde de hoy estaré como presentadora de una súper amiga de la comunidad de Python Chile y su nombre es Ana Elisa Con. Pero antes de presentarles a Anita, la charla de Anita, quisiera indicarles algunas recomendaciones para hacer en lo que es durante este evento. La Python Brasil 2021 este año está recaudando fondos para lo que es una campaña de madres pobres. Ahora mismo en la pantalla me parece que estamos presentando un código de barras donde usted puede ir y hacer una donación a través de Eventbrite. También no se olviden de seguir la Python Brasil en las redes sociales utilizando el hashtag Python Brasil 2021. Pero ya, basta de informaciones, vamos a presentarle a Ana Elisa Con. Ana Elisa es una economista especialista en pobreza infantil. En su tiempo libre se dedica al análisis de datos y trading y es coorganizadora de PyLadies Santiago, Chile, donde tengo la oportunidad de compartir con ella y sé que es una chica muy fajadora, muy inteligente y muy responsable. Entonces, Anita, ¿cómo vas? Hola Denny, muy bien, muy feliz de estar acá. Gracias por ser mi anfitriona. Y muy contenta, muy feliz. Muchas gracias a la organización, a PyCon Brasil por la invitación. Así Sí, que hoy tenemos una charla que espero les aporte algo y les sea útil. exacto, la charla que tendremos a continuación, su título es Pobreza detrás del dato y propósito. Pues ya, el escenario es todo tuyo, Anita. Súper, muchas gracias, Denny. Bueno, como ya lo vimos, esta charla se va a llamar Pobreza detrás del dato y propósito. Un poquito para setear expectativas, no vamos a ver temas de código. En esta presentación les voy a contar un poquito de qué es la pobreza, cómo se mide y utilizar eso como una base para poder conectar un poquito con nuestro propósito profesional y así. Pero antes de comenzar, me gustaría contarles un poquito sobre mí y creo que la mejor forma de hacerlo es mostrándole un poquito de imágenes. Bueno, acá a la izquierda me pueden ver cuando yo era pequeña. Yo nací en Bolivia y recuerdo que desde muy chica, de alguna manera me veía llamada, me daba rabia las injusticias sociales, ¿sí? De hecho, me acuerdo que cuando tenía por ahí por unos 6 años o algo así, yo me acuerdo que iba caminando con mis papás por la calle y en eso veo un niño con una bolsa de dulces. Y mi primera reacción fue, wow, qué bien, este niño está siendo emprendedor, quiere ganar su dinero, etcétera, etcétera. Pero empecé a mirar por una cantidad de minutos y luego vi que este niño efectivamente estaba vendiendo los dulces, pero luego se encontró con su mamá y la mamá le dijo como, dame el dinero de lo que vendiste. Y yo dije, pero ¿cómo? Si es su esfuerzo, es un niño, no debería estar acá. Y en eso, desde esa edad tan pequeñita, comprendí lo que era el trabajo infantil. Dentro de mi mente, un niño de 6, 7 años decía como, pero ¿por qué ese niño tiene que estar en la calle vendiendo dulces, trabajando y no en el colegio estudiando? ¿Sí? Bueno, esa es una pequeña introducción de que desde muy pequeñita he estado consciente como de muchas injusticias sociales. Un poquito sobre mí, como pueden ver, a lo largo de mi vida he estado muy involucrada en voluntariado. Acá podemos ver unas construcciones que fuimos a hacer con unos amigos en un verano. Después, en temas de voluntariado, también dentro de una organización en la que trabajo y participo, organizamos unas charlas TEDx. Y desde ya hace aproximadamente unos 5 o 6 años he estado un poquito metida en el área de la docencia
en materias de liderazgo, acá tenemos uno de mis cursos, acá estoy yo, y acá estamos haciendo talleres de cuerdas en donde trabajamos temas de comunicación efectiva, etcétera, etcétera. Y como ya Denny lo comentaba, también soy coorganizadora de PyLadies Santiago de Chile. Eso es un poquito de mí, de mi trayectoria, y bueno, más en la parte académica, como bien mencionaban antes, yo soy economista de profesión y tengo un magíster en Economía y Políticas Públicas, ¿sí? Bueno, pero ahora vamos a lo que nos convoca. Ya entrando un poquito al tema de qué es pobreza y qué entendemos por pobreza. Básicamente, en pobreza nosotros tenemos dos ejes principales. Para entender pobreza hay muchas definiciones, no hay una única definición, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la definición del Banco Mundial, que se entiende pobreza como la privación pronunciada del bienestar, o la definición del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en donde se entiende la pobreza como la negación de opciones y oportunidades para vivir una vida tolerable. O este autor que es más reciente, que es Amartya Sen, que entiende la pobreza como un fenómeno que consiste en que los individuos se ven privados de poder desarrollar sus capacidades humanas y ello deriva en limitaciones para el desarrollo de un país, ¿sí? Como pueden ver, hay distintas. Yo acá les presento 3, pero sin embargo hay muchas otras definiciones, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo se mide pobreza? Dentro de la pobreza existen 2 ejes principales, la pobreza monetaria o pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional, ¿sí? Perdón. Dentro de la pobreza por ingresos, nosotros hay más o menos un consenso internacional en donde se entiende por pobreza a aquellas personas que tienen un ingreso al día de $1,9 o menor. Mientras que una persona va a estar en situación de pobreza cuando su ingreso es pobreza extrema, cuando su ingreso es menor a $1 por día, ¿sí? Cabe destacar que, no sé si lo mencioné anteriormente, pero no hay un único método de medición de pobreza a nivel internacional, ¿sí? Este es más o menos un consenso que se tiene, pero cada país mide la pobreza de acuerdo a los datos que tiene, de acuerdo a distintos indicadores. No hay un único método universal, por así decirlo, ¿sí? Este es más o menos un consenso de cómo se mide pobreza por ingreso. Después pasamos a lo que se llama la pobreza multidimensional, ¿sí? En la pobreza multidimensional, básicamente recoge la idea de que no se puede medir, no se puede utilizar solo el ingreso como una medida proxy del bienestar, ¿sí? Entonces, la pobreza multidimensional generalmente se divide en 3 dimensiones. Acá, por ejemplo, en este gráfico podemos ver las 3 dimensiones que se suelen utilizar en esta medición de pobreza, en la medición de pobreza multidimensional. Sin embargo, hay, como bien les decía, dependiendo del país, hay países que incluyen otras dimensiones. Por ejemplo, en el caso de la medición de Chile, Chile incluye otras 2 dimensiones más. Sin embargo, estas 3 dimensiones, que son salud, educación y estándar de vida, suelen ser las 3 dimensiones en donde generalmente se mide la pobreza multidimensional. Y dentro de cada una de estas dimensiones, nosotros tenemos algunos indicadores, ¿sí? Por ejemplo, dentro de la dimensión de salud, se suele medir pobreza, el estado de nutrición, la mortalidad infantil. Dentro de la dimensión de educación, tenemos los años de escolaridad y si la persona está asistiendo a la escuela o no, o si asistió en el pasado, ¿sí? Mientras que por el lado de estándar de vida se suelen utilizar estos indicadores. Por ejemplo, si se tiene combustible para cocinar, los servicios de desechos, si se tiene, por ejemplo, acceso a agua potable, si tienen electricidad, las características de la vivienda y si se tienen algunos activos, ¿sí?
Entonces, esta es otra manera de cómo se puede medir pobreza multidimensional. Es más o menos un estándar, como les decía. Estas mediciones se van adecuando a cada país a la disponibilidad de los datos que existen, ¿sí? Ahora, pasemos a pobreza infantil. Yo en particular dediqué mi tesis de magíster a pobreza infantil en el entendido de que las necesidades o lo que necesita un niño no es necesariamente equivalente a cómo se puede medir la pobreza de un adulto, ¿sí? Por ejemplo, no tendría mucho sentido medir la pobreza por ingreso en los niños, dado que los niños no son, por lo general no son económicamente activos o no están trabajando o no deberían en ese caso, ¿sí? Y otro de los argumentos de por qué es importante medir la pobreza infantil, en este caso, es porque existen diversos estudios y autores que indican que las experiencias que un niño viva en su infancia los van a marcar a lo largo de su vida. Es más, existen diversos estudios en donde se dice que abordar la pobreza en la infancia es mucho menos costoso que tratar de sacar a una persona ya adulta que se encuentra en situación de pobreza, que ya es adulto, ¿sí? Y adicionalmente, en particular yo en este estudio que hice, me enfoco principalmente en la primera infancia, es decir, entre los 0 y 5 años. Y en razón de que hasta los 5 años, los niños empiezan a desarrollar empiezan a desarrollarse neuronalmente. De hecho, el 80% de las conexiones sinápticas que existen en el cerebro de un niño se dan en estos primeros 5 años. Entonces, es sumamente importante que nosotros le demos la importancia que requiere la infancia y ojalá tratemos de evitar que caigan en situación de pobreza, dado que en la medida en que pase más el tiempo va a ser más difícil resarcir esta situación, ¿sí? Entonces, existen distintas definiciones también para pobreza infantil. Una de ellas es la que entrega UNICEF, que define la pobreza infantil cuando los niños experimentan privación de recursos materiales, emocionales y espirituales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar. Su ausencia o déficit les impide disfrutar de sus derechos, alcanzar su pleno potencial o participar como miembros plenos de derecho de la sociedad. Acá, si se fijan en esta definición que entre UNICEF, ya va agregando ciertos conceptos, como por ejemplo la dimensión emocional, la dimensión espiritual, el que son sujetos de derecho, ¿sí? Entonces, yo en esta investigación que les decía, que fue parte de mi tesis de magíster, yo planteé una metodología para la medición de pobreza en la primera infancia desde un enfoque de derechos y capacidades, ¿sí? Bueno, como les decía, la primera infancia abarca entre los 0 y 5 años y lo interesante de esta metodología que propongo es que incluye un enfoque tanto de derechos como de capacidades. Bien, ya hablemos de derechos. Cuando hablamos de derechos, en particular de los niños, nosotros tenemos que tomar en consideración a la Convención de Derechos del Niño, que fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989. Y en esta convención se encuentran todos los derechos de los niños y, bueno, también en esta convención se describen lo que se entiende por un niño, niña o adolescente, que son todas aquellas personas menores de 18 años, ¿sí? Y esta convención, al ser un tratado internacional, es sumamente importante por el hecho de que en el momento de que algún país se ratifique la Convención de Derechos del Niño, esta convención, esta ley, si se quiere decir, adquiere un carácter
supraconstitucional, es decir, que viene por sobre la Constitución, ¿sí? O si se quiere ver de esta forma, tiene la misma potencia y la misma relevancia de todos aquellos derechos que vendrían incluidos en la Constitución de cada uno de los países, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos una introducción de un poquito dónde se encuentran los derechos del niño en esta convención y de la importancia que tienen. Y luego pasamos al segundo enfoque que incluye esta metodología que propongo, que habla de las capacidades, ¿sí? Las capacidades, este es un concepto muy utilizado por Amartya Sen, y las capacidades se pueden entender como aquello que guarda relación con las oportunidades reales que se tienen y que se tendrán con respecto a la vida que se puede llevar, ¿sí? Esto es un poquito más filosófico, si se quiere decir, en el sentido de que una capacidad va a llevar a que se genere un funcionamiento, que los funcionamientos se entienden como logros que se han logrado desarrollar. Me explico. Por ejemplo, y esto también de las capacidades está en relación a la libertad para yo poder vivir la vida que desearía vivir. Por ejemplo, digamos que yo quiero tener una alimentación saludable basada en vegetales, ¿sí? Yo voy a ser libre y voy a tener la capacidad y voy a tener una capacidad en la medida en que yo pueda consumir esos vegetales, ¿sí? En la medida en que yo pueda decidir consumirlos o no, independiente si yo los consumo o no, ¿sí? Y se habla de una situación de pobreza cuando yo tengo esa libertad de poder consumir por ejemplo, una dieta saludable, rica en vegetales, cuando yo tengo la opción de poder decidir si quiero o no quiero, mientras que estaría en una situación de pobreza cuando no tengo esa posibilidad de poder decidir si comer vegetales o no, sino estoy sujeto a una cierta condición, ¿sí? Y otro ejemplo para que entiendan la relación entre capacidades y funcionamientos. Por ejemplo, un niño cuando nace con la capacidad de poder hablar, ¿sí? Pero eso se va a transformar en un funcionamiento en la medida en que el niño esté expuesto a, por ejemplo, personas que hablen a su alrededor, a que el niño pueda desarrollar efectivamente sus cuerdas bucales y el niño empiece a aprender a adquirir nuevo vocabulario dado que está expuesto a esa situación. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la capacidad de poder hablar y el funcionamiento que vendría siendo el poder hablar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relacionan las capacidades? Nuevamente, ¿cómo se relacionan las capacidades con la pobreza? En la medida en que yo una de mis capacidades no se pueda desarrollar, yo voy a estar en presencia de alguna privación que podría estar relacionada a estar en una situación de pobreza, ¿sí? Entonces, la definición de al menos como yo, Annelisa Kuhn, entiendo pobreza infantil, bajo este enfoque de derechos y capacidades, es cuando un niño se encuentra privado en ciertas dimensiones relacionadas a sus derechos que le impiden desarrollar sus capacidades y le llevan a que en un futuro no pueda desarrollarse o se desarrollen de manera incompleta o insuficiente, ¿sí? Esto va a tener repercusiones en su futuro, lógicamente, y también en el desarrollo del país. Entonces, en este estudio, como bien, si recuerdan cuando hablamos de pobreza multidimensional y las dimensiones que existían, teníamos 3, ¿cierto? Entonces, en este estudio que yo planteo la medición de pobreza multidimensional en la primera infancia, desde un enfoque de derechos y capacidades, desde 10 dimensiones. Ya no esas 3 que les mostraba específicamente, sino 10 dimensiones que vendrían a representar mejor
¿cómo podemos medir los derechos y las capacidades de los niños en esa edad? Entonces, dentro de las dimensiones que yo planteo para la medición, se encuentra la vida y salud física, el amor y cuidado, el bienestar mental, las relaciones sociales, la integridad y seguridad corporal, la participación e información, la educación, acá se repite, el refugio y medio ambiente, que esto vendría respondiendo a temas de vivienda, el tiempo de ocio y religión e identidad, ¿sí? Estas son las... hay toda una justificación teórica que respalda el porqué el planteamiento de esas dimensiones, pero no nos vamos a meter ahora en eso, sino más bien quiero que tengan una idea de qué es lo que se fue haciendo qué fui haciendo en este estudio. Entonces, cada una de estas dimensiones también incluye distintos indicadores, ¿sí? Bueno, ahora nos pasamos a los criterios de identificación. Esta es un poquito la parte más teórica, si se quiere decir. Y un criterio de identificación básicamente responde a quién es pobre, ¿sí? Dentro de esto tenemos varios autores que son muy importantes en cuanto a todo lo que es la medición de pobreza. Tenemos a Alcair y Foster en 2011, que ellos proponen el enfoque dual. Y dentro de este enfoque dual es necesario hablar de dos cosas muy importantes. Uno es en dónde se fija la línea de la pobreza. ¿Sí? Por ejemplo, si recuerdan al inicio de la presentación cuando hablábamos de la pobreza por ingreso, ese $1 o $1,9 se podría entender como una línea de pobreza, ¿sí? Entonces, dentro del enfoque dual de Alcair y Foster, se debe identificar la línea de pobreza, es decir, a partir desde cuándo consideramos a una persona se encuentra en situación de pobreza, ¿sí? Y luego tenemos el porcentaje de indicadores o privaciones que debe tener una persona para ser considerado como pobre, ¿sí? Y acá tenemos tanto el criterio de unión y el de intersección. Uno de ellos es más estricto en el sentido de que en uno de estos criterios te dice, mira, si tienes privación en esto y tienes privación en esto, entonces eres pobre. Mientras que el otro criterio te dice, mira, si basta que solo en una de estas dimensiones o en uno de estos indicadores tú tengas privación para ser considerado como pobre, ¿sí? Después tenemos la función de identificación, que fue propuesta por Bourguignon y Chakrabarty, en donde básicamente lo que se hace es asignar un 1 si es que la persona se encuentra privada en ese indicador o en esa dimensión, y un 0 si es que la persona no se encuentra privada. Después tenemos la matriz de privaciones, sin embargo no me voy a detener mucho en la explicación de ello. Y luego pasamos de los criterios de identificación a los criterios de agregación. En los criterios de agregación nosotros si antes respondíamos quién era pobre, ahora en los criterios de agregación nosotros respondemos a qué tan pobres son los niños. En realidad, el criterio de agregación responde a qué tan pobre es la persona, pero dado que en este estudio en particular estamos hablando de pobreza infantil de niños, en particular entre los 0 y 5 años, el criterio de agregación vendría siendo qué tan pobres son los niños, ¿sí? Y acá tenemos tres indicadores. Uno de ellos es el índice de recuento, en donde básicamente es el número de niños que sufren un cierto porcentaje de privaciones. Es básicamente ir contando este indicador. Después tenemos la intensidad de la pobreza, en donde la intensidad de la pobreza, bueno, ahí como lo ven, está en relación a un vector censurado de privaciones, pero básicamente lo que quiere decir este indicador es cuán intensa es la pobreza cuando se ven enfrentados los niños. Por ejemplo, en qué porcentaje de indicadores se vieron privados. Y
luego está la tasa de recuento ajustada, que es una medida que mezcla tanto el índice de recuento como la intensidad de la pobreza, ¿sí? Ahora, esta es la tabla de la estimación que les contaba del estudio que yo hice, en donde básicamente hacemos una estimación para distintos umbrales de privación. ¿Y por qué en particular en este estudio no nos cerramos en escoger un determinado umbral de privación o una línea de pobreza? Y es por el hecho de que al nosotros estar midiendo, al estar hablando de derechos y capacidades, el setear una línea de pobreza indicaría que nosotros estamos asignando una mayor relevancia a algún derecho por sobre otro. Y en este sentido, al menos en términos jurídicos, no es posible que un derecho tenga un mayor valor que otro. Por ejemplo, es como que yo les dijera que tiene más valor, por ejemplo, el derecho a la educación o el derecho a la vida. Cada uno podría darle una cierta interpretación, pero es básicamente comparar cosas que están a un mismo nivel, dado que estamos hablando de derechos. Entonces, en ese sentido, acá no se quiso establecer una línea de pobreza, sino planteamos distintos umbrales de privación, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan en esta tabla, este K representa el porcentaje de indicadores en donde existe una cierta privación, es decir, que nos veríamos expuestos a una situación de pobreza. Si se fijan, los datos que vemos acá son súper alarmantes porque nos dicen que si un niño entre 0 y 5 años tiene una privación en un 5% de los indicadores que estábamos considerando anteriormente, vemos que alrededor del 96,4% de los niños se encuentran en situación de pobreza, dado que se estaría vulnerando algún tipo de derecho. Si se fijan, es un porcentaje sumamente alto, ¿sí? Y bueno, de ese 96% de los niños, la intensidad de su pobreza es de un 22,5%, es decir que alrededor de un 22%, existe una privación de alrededor de un 22,5% de los indicadores que se midieron de los indicadores que se estaban midiendo, ¿sí? Bueno, y si bajamos en esta tabla, los porcentajes de quienes se encuentran en situación de pobreza son bastante alarmantes, porque tenemos que bajar hasta un umbral de privación de un 60%, es decir, que en los niños, para que no exista ningún niño en situación de pobreza, tendría que haber al menos un 60% de sus indicadores no estén privados. Es decir, de todas estas dimensiones, indicadores que nosotros medimos, va a haber un 60%. Me estoy enredando un poquito en la explicación, pero tiene que, a partir de un 60% hacia arriba, de indicadores, dejamos de ver que hay niños en situación de pobreza, ¿sí? Y bueno, si definimos un umbral de privación, mientras más pequeñito sea el umbral de privación, es mucho más alto cuántos niños en situación de pobreza hay. Y bueno, la intensidad de la pobreza en este sentido va cambiando en la medida en que consideremos más indicadores en esta medición, la intensidad va a ser mayor, ¿sí? Pero ahora, si bien estos datos son, olvidé mencionar algo sumamente importante, esta medición se hizo con datos de niños de Chile en una encuesta de primera infancia, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, ¿de qué sirve que nosotros tengamos modelos tan bonitos, que logremos sacar todos estos datos, si no vemos lo que hay detrás del dato?
Sí, y yo en particular en esta parte, yo recuerdo una conversación con una profesora de la universidad que tuve, nos topamos, nos encontramos, me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es de ti? ¿A qué te quieres dedicar? Y en eso entonces yo recuerdo que le dije, no, me gusta bastante el tema del análisis de datos, todo el trabajo con datos, sacar conclusiones, expectativas, proyecciones, etcétera, etcétera. Me dijo, wow, eso es algo muy interesante, pero hay algo que nunca tienes que olvidar, y es que detrás de ese dato hay una persona. Tú estás analizando datos, pero esos datos reflejan patrones y comportamientos de personas. Entonces, cuando yo les hablo de el índice de recuento o el índice de intensidad de la pobreza, de distintos umbrales de privación, creo que nos quedamos cortos si es que nos quedamos solo en los números y no lo que estos datos representan, que hay detrás. Porque es muy distinto si yo les digo que detrás de este dato existe Clemente, existe Antonia, existe Mateo, existe Antonio y existe Juan, ¿sí? Es muy distinto cuando nosotros a los datos con los que estamos trabajando les asignamos una cara, porque generalmente estos datos con los que trabajamos hay personas detrás, ¿sí? En particular, bueno, a todos estos niños yo los conocí dentro de algún trabajo voluntario que estuve haciendo, pero es sumamente potente exponerse a sus realidades y luego ya desde la academia empezar a estudiarlo y decir, wow, o sea, este dato que estoy midiendo representa la realidad de esta persona. Y yo ahora les muestro niños, porque estamos hablando de pobreza infantil. Es el área en el que yo más me especializo, el área en el que yo me dedico. Pero esto lo que hay detrás del dato aplica a todas las áreas y las esferas en donde nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con datos financieros, esos datos, por ejemplo, podrían fácilmente representar los ahorros de una familia o ese sueño de poder comprarse una casa en un futuro, ¿sí? O, por ejemplo, cuando estamos hablando de temas de pensiones, esos datos que hay detrás podrían estar representando tener una vejez digna, ¿sí? Entonces, acá les hago la primera invitación. Si bien nosotros estamos trabajando desde la ciencia dura, que es el trabajo con datos, no nos olvidemos qué están representando esos datos. Pueden representar personas, situaciones, comportamientos, sueños, ¿sí? No nos olvidemos de eso. Y acá me gustaría mostrarles un poquito este triángulo. Este triángulo yo lo utilizo en mis clases de liderazgo con mis alumnos. Y este triángulo básicamente es una herramienta para nosotros poder encontrar un equilibrio, ¿sí? Usualmente nosotros nos quedamos en lo que es la tarea y la dinámica. La tarea básicamente responde al qué estoy haciendo, mientras que la dinámica responde al cómo lo estoy haciendo. Si por ejemplo lo queremos llevar, no sé, a un poquito nuestros trabajos, asumiendo de que las personas que estamos viendo esto estamos un poquito metidas en el tema de los datos, quizás mi tarea sea hacer el análisis de un dataset. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que analizar. La dinámica, ¿cómo lo hago? ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Bueno, básicamente voy, hago un merge de mis distintos datasets, hago la limpieza, etcétera, 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 ¿sí? Pero la pregunta más importante y la invitación es a no quedarnos en la tarea y en la dinámica solamente, sino ver el propósito que hay detrás. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo,
Quizás quienes tengan hijos se rían un poquito de esto. Hay una etapa en el crecimiento en la que los niños pasan, que es la etapa del por qué. Uno hace algo y viene el niño y te dice, ¿y por qué haces eso? Uno le responde. Y luego viene nuevamente y te dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Sí? Vuelvan un poquito a esa etapa de su infancia y cuando estén haciendo las cosas, y esto no necesariamente solo en cuanto al trabajo, sino en cada una de las etapas de nuestra vida, pregúntense por qué están haciendo las cosas. Y una vez que se respondan, si la respuesta que se dieron ustedes mismos no tiene mucho sentido, vuélvanselo a preguntar una vez más. ¿Por qué estoy haciendo esto? Quizás la respuesta sea porque me hace feliz. ¿Y por qué te hace feliz? ¿Sí? Y vayan cavando más al fondo en ese por qué, para que todas las cosas que hagan en su día a día tengan un propósito, ¿sí? Y ojalá no se queden tanto en la tarea de qué estoy haciendo ni cómo lo estoy haciendo en la tarea y en la dinámica, sino siempre se pregunten un por qué, tanto en sus relaciones familiares, en sus relaciones laborales, en todo lo que están haciendo, pregúntense el por qué. Y en particular, en cuanto al lado profesional, si es posible conectar ese propósito de por qué estoy haciendo esto, para qué quiero hacer esto, ojalá que ese propósito esté relacionado a dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos, ¿sí? Que eso que nosotros estemos haciendo como profesionales sirva para dejar, como ya lo dije, dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos, para construir entre todos. Me acuerdo que una vez vi una imagen que había, creo, una niñita estaba haciendo algo en particular y venía un adulto y le decía, ¿y por qué haces eso? Y le decía, no, es que quiero cambiar el mundo. Le decía, ¿y tú solita? Y le decía, no, somos muchos más que estamos repartidos. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque con pequeñas acciones que nosotros hagamos, pero con propósito, lo ideal es poder contribuir a dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos, ¿sí? Y no se alarmen si es que no encuentran, si en este momento les digo, ¿y por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás trabajando en lo que estás trabajando? No se alarmen si no tienen una respuesta. Lo alarmante es estar metido en esta dinámica y en esta tarea del día a día de mantenernos en esta rueda de hámster girando y girando porque la sociedad me dice que es así, porque es la rutina. No, siempre pregúntense el por qué están haciendo las cosas. Y bueno, acá les voy a presentar un gráfico que si no tienen claro su propósito o el por qué están haciendo las cosas, quizás este gráfico los puede ayudar un poquito. En donde este gráfico básicamente habla de que tú te preguntes, si no tienes muy claro cuál es tu propósito, esto te puede ayudar, toma un papel y un lápiz y empieza a anotar, haz estos 4 círculos y empieza a pensar, ¿qué es aquello que amas? Lo puedes anotar. Luego en otro círculo, ¿qué es aquello que el mundo necesita? ¿Sí? En la intersección entre lo que tú amas y lo que el mundo necesita va a estar tu misión. En el otro círculo, anota aquello para lo que eres bueno, ¿sí? La intersección entre aquello en lo que tú eres bueno y lo que amas va a ser tu pasión, ¿sí? Y finalmente está el cuarto círculo, que es aquello por lo que te pueden pagar, porque lógicamente tenemos que vivir de algo, ¿cierto? Entonces, si se fijan de la intersección entre aquello que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar, va a ser tu vocación. Mientras que aquello en lo que eres bueno y aquello por lo que te pueden pagar va a ser tu profesión. Y al centro de todo esto, de tu profesión, tu vocación, tu misión y tu pasión, se va a encontrar tu propósito, ¿sí? Como les decía, no se alarmen si actualmente no tienen un propósito muy claro, muy definido. Pero sí alármense, sí preocúpense
si no están pensando en cuál podría ser ese propósito. No vivan en la tarea y en la dinámica, en esta rutina que se va dando día a día, ¿sí? Entonces, ahora quiero pasar a mostrarles un video súper cortito que espero les guste. Bueno, ese era el pequeño video que les quería mostrar. Espero que algo de esta charla les haya llegado. Con el video no les quiero decir que si no le encuentran un propósito a lo que están haciendo ahora, renuncien a sus trabajos, por favor, no me malentiendan. Pero sí traten de buscar un propósito en aquello que estén haciendo en su día a día, sea tanto en su vida como hermanos, papá, mamá, hijos, o en su vida como profesionales. Tratemos de que lo que sea que estemos haciendo, ya sea estimando o analizando pobreza multidimensional, pobreza infantil en mi caso, que siempre aquello que estemos haciendo encuentren un propósito, encuentren el por qué estén haciendo y no se cierren a las cosas, a la rutina básicamente. Encuentren aquello que aman, encuentren aquello para lo que son buenos, aquello en lo que el mundo necesita y aquello por lo que el mundo les puede pagar. Bueno, esa ha sido mi presentación. Espero que hayan aprendido un poquito más de lo que es pobreza, cómo se mide. Espero de que saliendo de esta charla se puedan conectar y se pregunten por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Ojalá puedan conectar con su propósito. Y nuevamente muy feliz de estar acá, de compartir con ustedes. Así que muchas gracias. Acá en la pantalla pueden ver mis redes sociales, en LinkedIn y Twitter, por si quieren conversar y agregarme en alguna de ellas. Así que muy feliz de estar acá. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Hey, Erika. Muchísimas felicidades, excelente charla, me encantó. Siempre es bueno estar abierto a diversos temas que no tenemos
que no vemos en el día a día. Y eso, como tú dices, verlo más allá del dato. Vamos a revisar en Discord si tienen preguntas. Acá veo, no es una pregunta, es un muy buen comentario. Dice Cristian que muchas gracias por abrirle los ojos. Que creo que con la charla de Ana Elisa no voy a poder volver a ver los datos solo como números. Te agradece muchísimo por abrirle los ojos. Te está mandando felicidades. Muchas Vamos a ver, gracias. chicos, te quedan unos minutitos. Le quedan unos minutitos para responder preguntas a Anita, si alguno desea compartirla. Muchas Recuerden que gracias. pueden hacer sus preguntas en portugués también. Podríamos traducir para Anita. Yo en algún momento estudié un poquito de portugués, así que he estado entendiendo las cosas que dicen en el Discord, pero no sé si mi nivel de portugués sea lo suficiente como para poder hacer esta charla en portugués. Bueno, pero, podrías ponerte como meta para el próximo año. ¿Qué tal? wow, mira, Beni, ya me estás comprometiendo. Todos tenemos ese pequeño compromiso, visto que nuestra comunidad de Python Brasil está creciendo, está integrando toda América Latina, pues qué más si nosotros también aportamos un poquito en aprender el portugués para nuestras próximas charlas. Bueno, pues te siguen felicitándote en lo que es el Discord, entonces vamos a recordarles, muchísimas gracias Anita, excelente participación, te agradecemos inmensa por parte de Python Brasil. Les recordamos a todos que las charlas relámpagos se estarán realizando igual que ayer, hoy, y simplemente si quieres participar, hablar de lo que sea, cualquier tema, durante 5 minutos tienen la oportunidad de ir al Discord, al canal de Quiero Participar y sigues las instrucciones. Pues ya saben, están todos invitados a pasar a la siguiente charla en nuestro track en español y es todo por mi parte. Gracias, Anita. Nuevamente, muchas gracias a todos quienes están detrás de la organización de la PyCon Brasil, a los intérpretes que están ahí detrás haciendo el trabajo para hacer mucho más inclusiva esta conferencia. Así que muchas gracias a todos y que estén muy bien. Voy a estar por el Discord por si alguien quiere conversar de algo. Y eso, que esté muy bien.